7 minutos de las 11 aquí en Asunción. Y en Madrid, ¿qué hora tenemos? Aitor Martínez Jiménez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí buenas tardes porque son las 5:10. Hay 6 horas de diferencia. 6 horas de diferencia. Sí. ¿Cómo estás, Aitor? Te habla Bruno Masi. Yo sé que vos sos un abogado prominente, por supuesto. Viniste de Londres, ayer estabas en Londres, hoy estás en Madrid y te estás conectando con nosotros contigo en este caso, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III, con un reconocimiento summa cum laude, especialista en Derecho Internacional. También muchos libros has editado, has escrito, por ejemplo, El Derecho Penal Internacional, Evolución Histórica, Régimen Jurídico y Estudios de Casos. Y aquí aparece también este tema famoso de Julian Assange, este australiano que está en Londres, guarecido, y es un caso sonado. El fundador de Wikileaks, y vos tenés mucho que ver con todo esto, ¿verdad, Aitor? ¿Es así? Así es, hace ya 10 años que ejerzo la representación de Julian Assange como parte del equipo legal que coordina el doctor Baltasar Garzón en relación a la extradición que enfrenta Julian Assange en Reino Unido. Y decime, ¿por qué lo quieren extraditar a este señor? ¿Cuál fue su pecado de haber publicado un montón de cosas non santas que afectan al juego hegemónico de Estados Unidos? Así es, Julian Assange es el editor jefe y fundador de la plataforma Wikileaks, una plataforma de comunicación que innovó un sistema para anonimizar las fuentes que remitieran información. De forma que nadie podía saber quién era el origen de la información, ni siquiera la propia Wikileaks. Y así los denominados whistleblowers o alertadores o denunciantes remitieron información que acreditaban crímenes internacionales o casos de corrupción a lo largo y ancho del mundo. Casos en Suiza de corrupción bancaria, en Islandia de corrupción política que incluso llevó a la dimisión de todo el gobierno, casos de ejecuciones extrajudiciales en Kenia, censura a Internet en Chile, delitos medioambientales en Costa de Marfil, pero también Wikileaks publicó los conocidos como Iraq War Logs y Afghan War Diaries, los diarios de la guerra de Irak y de Afganistán, con cientos de miles de cables que acreditaban la comisión de gravísimos crímenes de guerra, crímenes de tortura. Se publicaron también las bases fundacionales de las prácticas de tortura en Guantánamo. Y eso desató una causa judicial sin precedentes por parte de Estados Unidos, ¿no? Que de alguna forma criminaliza el ejercicio del periodismo, ya que el núcleo del periodismo es recibir información veraz y publicarla si es de interés público, ¿no? Y bueno, justamente todo este proceso contra Assange representa una suerte de atropello a la libertad de prensa. Y se piensa también que los medios deberían cerrar filas contra la acción promovida por los Estados Unidos al respecto. ¿Es así o no? Así es. De hecho, las publicaciones de Wikileaks se hicieron en acuerdos específicos con medios como The New York Times, Der Spiegel, El País, The Guardian o Le Monde. Y todos ellos sacaron en primera página las revelaciones de Wikileaks en relación a los crímenes cometidos por el ejército de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Ciertamente, hace unos pocos meses hubo un editorial conjunto de estos medios, de New York Times, Der Spiegel, El País, en el que precisamente se señalaba que la extradición de Julian Assange sentaba un peligrosísimo precedente para la libertad de prensa en el mundo. Y bueno, si fuera este señor Assange, originario de Australia, que hoy está en Londres, extraditado, por ejemplo, ningún periodista del mundo se atrevería a publicar información alguna que pueda verse como una afrenta a las autoridades estadounidenses, ya que podría ser perseguido él o la periodista
extraterritorialmente por Estados Unidos. Desde ese momento, el derecho de acceso a la información de todos estaría herido de muerte, Aitor Martínez. Así es, Julian Assange enfrenta en el distrito este de Virginia, en Estados Unidos, 18 cargos, 17 de los cuales se encuentran bajo la ley de espionaje de 1917, una ley que se aprobó en Estados Unidos para perseguir espías en el marco de la Primera Guerra Mundial y que no registra precedentes de aplicación contra un periodista que simplemente publicó información veraz que además acreditaba crímenes de guerra. Lo llamativo de la acción penal norteamericana es que los militares norteamericanos que cometieron esos crímenes jamás han sido sometidos ni a investigación, ni a sanción, ni a punición. Y el periodista que reveló esos crímenes enfrenta una potencial pena de 175 años de cárcel. Dios mío. Y es una regresión grave en la libertad de prensa, porque recordemos casos como, por ejemplo, los papeles del Pentágono, donde The Washington Post recibió una filtración de parte del Departamento de Defensa, publicando también información muy relevante en relación a la guerra de Vietnam. Y jamás se persiguió a los periodistas de The Washington Post. O pensemos, por ejemplo, en el Watergate, donde los periodistas de The Washington Post nuevamente recibieron información de garganta profunda, deep throat, y publicaron información muy relevante contra la administración Nixon. Y fueron incluso premiados con el Pulitzer. Y lo sacaron a Nixon de la Casa Blanca. 50 años después, en lugar de haber cementado esas libertades en torno a la prensa, vemos una clara regresión, porque con este caso se va a intentar silenciar al periodismo libre del mundo. Bueno, tú lo has dicho, la paradoja de todo esto es la información publicada por Wikileaks, que revela gravísimos crímenes de guerra, asesinatos, torturas, etcétera. Y cómo este señor empezó a indagar esto y empezó a sumar información para hasta crear una fundación, digamos, crear Wikileaks en este caso, que a su vez hizo que hoy esté él ante la mirada estadounidense y vía extradición. ¿Cómo él comenzó, digamos, a hacer este trabajo? Así, vos tenés mucho acercamiento, por supuesto, Aitor Martínez, con Julian Assange. Estuviste ahí en Londres con él seguramente y te habrá contado muchas veces acerca de ese derrotero que tuvo para iniciar toda esta historia. ¿Cómo comenzó él? Sucintamente nomás. Bueno, Wikileaks nace en un momento de un claro deterioro de la prensa oficial, ¿no? Es decir, nace la posverdad, nacen medios de comunicación de masas, Internet crea una comunicación muchos a muchos, y realmente la esencia de Wikileaks es una innovación tecnológica que garantiza el anonimato de las fuentes que remiten la información a través de un muro o firewall que impide que nadie pueda conocer la IP del denunciante o persona que remitió esa información. Y de ahí que Wikileaks recibiera multitud de información que acreditaba a lo largo y ancho del mundo, no solo en Estados Unidos, gravísimos crímenes y casos muy flagrantes de corrupción. ¿Y cuál es la situación ante la justicia de estos diarios que publicaron las filtraciones de Wikileaks, por las que están tramitando extradición a Assange? El caso de The New York Times, The Spiegel, El País, The Guardian, etcétera, etcétera. Pues ninguno. La acción penal del Distrito Este de Virginia se dirige contra Julian Assange como un aviso navegante a la prensa del mundo de lo que no va a permitir Estados Unidos que vuelva a suceder, y es que se publiquen las atrocidades o crímenes que pueda cometer su ejército en el extranjero. La otra persona que ha sido también sometida a punición, es decir, que ha recibido una pena en Estados Unidos, ha sido quien Estados Unidos alega fue la fuente de Wikileaks. Es importante decir, alega, que Wikileaks nunca supo quién era formalmente la fuente que remitió la información. Esta persona es Chelsea Manning, una analista de inteligencia en Irak que Estados Unidos afirma fue quien remitió esa información. Chelsea Manning, según el relator de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, fue sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su detención en la prisión de Quantico y durante todo el proceso judicial que continuó.
Chelsea Manning fue después perdonada o indultada por Barack Obama cuando terminó su mandato, pero posteriormente el Distrito Este de Virginia la hizo comparecer y ella denunció que estaba siendo sometida a presiones para que incriminara a Julian Assange, algo a lo que se negó, ingresando nuevamente en prisión hasta en 2 ocasiones. Pero la acción penal no se dirige contra los medios que también publicaron la información de Wikileaks, sino que se dirige contra los eslabones más débiles de esas publicaciones para dar un aviso navegante a la prensa del mundo. Y bueno, ¿y en qué etapa estaría este caso hoy y qué posibilidades de ser extraditado Julian Assange tendría por Estados Unidos, digamos? Pues la extradición comenzó frente a la jueza de distrito, la jueza Vanessa Barrister, que en un primer momento denegó la entrega sobre la base de argumentos humanitarios. Entendía que el sistema penitenciario norteamericano, el conocido como SAM, Special Administrative Measures. Ah, sí, SAM se llama. SAM. Sí. Del sí, tío el tío Sam. Sam. Claro. Es el sistema que es muy icónico, ¿no? En las películas de televisión, que se va con ese mono naranja, engrilletados, prácticamente incomunicados. Además, sometido a una prisión de máxima seguridad en Colorado, ¿no? Que sería la que le esperaría a Julian Assange. Lo que dice la jueza Vanessa Barrister es que ese sistema penitenciario, que en principio no cumple con los estándares humanitarios europeos, podría llevar a Julian Assange a morir en prisión por el delicado estado de salud en el que se encuentra o incluso a cometer suicidio. ¿Qué le pasa a él? Perdón, ¿qué le pasa a Assange? ¿Está enfermo él? Bueno, estuvo casi 7 años en un minúsculo piso del corazón de Londres, sin acceso a la luz solar, sin acceso al aire fresco, en un delicadísimo estado de salud. Cuando fue detenido el 11 de abril de 2019, solicitamos que le ingresaran en un hospital. Lejos de ingresarlo en un hospital, lo ingresaron en una prisión de máxima seguridad, Belmarsh, en Reino Unido, que es conocida como la Guantánamo británica. Llegó en ese momento la pandemia de COVID y las políticas penitenciarias lo obligaron todavía a aislarse más en su celda, y en la visita que le hizo el relator de la ONU contra la tortura, Nils Melzer, acompañado de 2 médicos especialistas, determinaron en un muy contundente informe que se elevó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que estaba en una situación insostenible e inhumana de tortura, y varios médicos ya han afirmado que podría morir incluso en prisión o cometer suicidio. ¿Qué edad tiene él hoy? A ver, ¿cuál es la edad de él? Tiene 51 años. Joven, muy joven todavía. Sí, pero el aspecto es el de una persona de más de 70, porque lleva ya sometido a más de una década prácticamente de aislamiento, ¿no? ¿Y estuviste con él últimamente? Sí, de hecho regresé ayer de Londres y me reuní con él en la prisión de Belmarsh. Su estado de salud es lamentable y es inhumano lo que se le está haciendo, insisto, a un periodista cuyo único delito habría sido publicar información veraz que acreditaba la comisión de gravísimos crímenes de guerra. Estoy seguro que, por ejemplo, recordarás aquel helicóptero Apache que sobrevolaba un barrio de Bagdad y, como si estuvieran jugando un videojuego, tirotearon a civiles, matando a 2 periodistas de Reuters y además un padre que después iba a la escuela con dos menores. Que también falleció. Paró a socorrer a estas personas y los tirotearon, matando al padre y dejando gravemente heridos a los hijos. Y tú, Aitor Martínez, naciste en el sur de España, ¿verdad? Sos oriundo de esa región muy próxima a Gibraltar, sí. Ahí en el sur de la frontera. Sí, la frontera sí. Por ahí yo estuve también. Por ahí estuve varias veces. Una vez fui a hacer un reportaje a esta señora de la música, ¿cómo que se llama? Esta tan famosa española que tiene una casa de campo en Santa María, puede ser, Puerto de Santa María. Niña Pastori. No, me va a salir enseguida, recién tuve el nombre, no importa. Estuve por ahí, así que fue muy famoso. Paloma San Basilio. Sí. Yo la entrevisté a ella. Pertenece a otra generación. Sí, ya sé, es otra generación, sí. Porque yo soy mayor que vos. ¿Qué edad vos tenés, Aitor? A ver. Voy a cumplir 42 años. 42, un pibe. Bueno, muchas gracias. No, así mismo es. Decime, yendo a lo que nos interesa acá, sobre toda esta construcción
o esta extradición, pero ¿cómo se construye justamente un caso de extradición por parte de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, hay que presentar cargos contra una persona, un indictment, ante un órgano judicial norteamericano, y a partir de ahí las autoridades norteamericanas tienen que cursar como Estado requirente una extradición al Estado requerido. Y esas extradiciones se pueden cursar a través de tratados multilaterales entre los países. Los países europeos tienen tratados multilaterales, la OEA tiene también un tratado multilateral. Si no existe tratado multilateral, sobre la base de un tratado bilateral entre los dos estados, es lo que ocurre entre Estados Unidos y Reino Unido. Y si no existiera convenio de extradición, sobre la base de lo que se denomina la reciprocidad internacional, es decir, se solicita la extradición sobre la base de que el otro país después también curse extradiciones en ese caso. Ahora bien, las extradiciones están sometidas a procesos de control por parte del Estado requerido. Un Estado requerido no tiene que entregar automáticamente a una persona cuando se le solicita, sino que tiene que analizar y acreditar, por ejemplo, que se cumple la doble incriminación, es decir, que el hecho delictivo por el que se le acusa en el país requirente también es delito en la jurisdicción del país requerido. Además de otros análisis desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? Que esa persona no va a ser sometida a trato cruel, inhumano, degradante o torturas, o que va a recibir un proceso justo, ¿no? Pero es fundamental lo que está diciendo. Es fundamental. Claro. O sea que ambos países, el país de origen de la persona acusada, entre comillas, para ser extraditada, tiene que también dar a conocer culpabilidad posible de la misma, así como Estados Unidos en este caso. Claro, tiene que remitir lo que se conoce como la documentación extradicional. ¿Y decir, qué pasa si no existe ninguna documentación en el país de origen de la persona incriminada, digamos? Si el Estado requirente no remite una documentación extradicional que acredite que el hecho delictivo también lo es en la otra jurisdicción, que existen indicios serios de la comisión de esos hechos delictivos, estaríamos ante una entrega unilateral e irregular de una persona al margen del debido proceso internacional. Y acá puede también el gobierno local, digamos, de aquel país al que pertenece esta persona que está queriendo ser incriminada por Estados Unidos, ese gobierno o autoridades, ciertas autoridades pueden estar en connivencia para que eso se lleve a cabo. El Poder Ejecutivo puede intervenir en el proceso de extradición, pero el proceso de extradición es naturalmente un proceso judicial. Debe haber unos cargos en el país de origen y debe haber un control judicial en el país de destino. Eso no quiere decir que el Poder Ejecutivo en el diseño extradicional de algunos países no participe. Por ejemplo, en España la extradición es una decisión judicial, pero después hay una última fase en la que decide el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo podría no acordar la entrega. Pero siempre, en todo caso, debe haber una decisión judicial que acredite que efectivamente no se trata de una persecución política, que se van a respetar los derechos de esa persona y que existen indicios razonables para pensar que efectivamente se ha cometido el delito. Pensemos en la multitud de órdenes de detención internacional que ha cursado, por ejemplo, Turquía contra opositores políticos. Y los países que han recibido esas órdenes, sus autoridades judiciales, se han percatado en ocasiones de que se trataba de persecuciones políticas y esas personas no han sido entregadas, ¿no? Por lo tanto, los procesos extradicionales son siempre muy sensibles, porque se tiene efectivamente que acreditar que no se está intentando tapar una persecución política acusando a una persona de delitos comunes. ¿Qué es, doctor Martínez Jiménez, qué es la lista OFAC? ¿Qué significa y qué tipo de utilización hace de ella Estados Unidos? Bien, la lista OFAC es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y no es un sistema extradicional, es un sistema de sanciones del Poder Ejecutivo norteamericano. Sanciones que normalmente consisten en un paquete común que implican la congelación de activos, la prohibición de comerciar con ciudadanos norteamericanos o en territorio norteamericano, la retirada del visado y la prohibición de entrada en el país. Y este Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo que hace es imponer las sanciones a través de la conocida como SDN, ¿no?
o la lista de personas designadas, también conocida como lista Clinton, ¿no? Y aquí lo que se impone son sanciones políticas impuestas por el Poder Ejecutivo. No son cargos judiciales y no implican y no comportan órdenes extradicionales. Son meras sanciones de carácter político. Sí, meras sanciones de carácter político. ¿Y quiénes están hoy, doctor Martínez Jiménez, quiénes están hoy en la lista OFAC? Que usted pueda mencionar y que pruebe que Estados Unidos utiliza esta lista o dicha lista como castigo político, sería la pregunta. Bueno, empezando por responder la última pregunta, es indiscutible que se trata de una lista con connotaciones políticas. Es una lista que utiliza el Poder Ejecutivo norteamericano para sancionar discrecionalmente a quien considera que ha podido estar vinculado a acciones de narcotráfico, a corrupción, a violaciones a los derechos humanos. Y, por ejemplo, hay paquetes por países. Hay paquetes de sanciones para Venezuela, para Cuba, para Irán. Y después hay sanciones específicas por ámbitos temáticos, ¿no? La lista Clinton ha sido muy cuestionada no solo por la doctrina, sino por otras áreas del mundo. Por ejemplo, la Unión Europea las considera sanciones unilaterales del gobierno norteamericano que afectan extraterritorialmente a intereses de terceras personas, sin contar con orden judicial. Pero es que incluso los jueces norteamericanos, y ya hay varios pronunciamientos de la justicia federal de Estados Unidos, considera que el hecho de que a una persona le congelen sus activos, es decir, que le embarguen sus bienes y sus pertenencias sin ninguna orden judicial, es una clara afectación a la cuarta enmienda de la Constitución norteamericana. Y ya hay pronunciamientos judiciales contra la lista Clinton dentro de la propia justicia norteamericana. A día de hoy, en la lista de la OFAC hay más de 10.000 personas sancionadas. 10.000. Pero sí, más de 10.000 personas. Pero si quieres que, por ejemplo, signifiquemos un caso muy llamativo que acredita claramente que se trata de una lista con claras connotaciones políticas, podemos analizar lo que sucedió con la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y una de las personas que trabajaba en la unidad de investigación de la Corte Penal Internacional, que fueron sometidos a la lista OFAC. Fueron introducidos en la lista OFAC, sancionados. ¿Por qué fue sancionada la fiscal de la Corte Penal Internacional y esta otra persona que trabajaba en una unidad de investigación? Como bien sabes, Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional, no ratificó el Estatuto de Roma. Sin embargo, el Estatuto de Roma otorga jurisdicción a la Corte Penal Internacional para conocer de crímenes que se hayan cometido dentro del Estado, de un Estado que sí sea parte de la Corte Penal Internacional. Y eso es lo que ocurrió en Afganistán. La fiscal Fatou Bensouda acreditó que militares norteamericanos y agentes de la CIA habían cometido crímenes de guerra y torturas dentro de Afganistán y procedió a abrir una investigación. En marzo de 2020, la Sala de Cuestiones Preliminares autoriza a la fiscal Fatou Bensouda a abrir una investigación contra ciudadanos norteamericanos por los crímenes cometidos en Afganistán. El 11 de junio de 2020, Trump aprueba la orden ejecutiva 13.928, por la cual introduce a la fiscal Fatou Bensouda y a uno de sus ayudantes dentro de la lista OFAC. Le retiran el visado, le congelan las cuentas y le prohíben entrar en el país. Yo creo que es un caso paradigmático del uso político que hace Estados Unidos de la lista OFAC cuando alguien toca sus intereses, ¿no? Nada más y nada menos que la propia fiscal de la Corte Penal Internacional, porque se atrevió a investigar a militares norteamericanos y agentes de la CIA. Bueno, aquí en Paraguay, rápidamente para cerrar este apartado, este capítulo acá sobre específicamente este tema, hay enviados de Estados Unidos a Paraguay, hay gente que viene acá a nuestro país y que aparece esta gente como que son especialistas, entre comillas, de extradición. Y la consulta a el doctor Martínez Jiménez, abogado colegiado en el ilustre Colegio de Abogados de Madrid, profesor de Derecho en varias universidades españolas y extranjeras, así como investigador académico con múltiples publicaciones y libros de alto impacto internacional, sería, por ejemplo, ¿qué
¿Qué tienen que ver? ¿Por qué vienen acá estos señores de Estados Unidos enviados como especialistas? ¿Usted cree, o vos crees, mejor dicho, porque te entré tuteándote, discúlpame, Martínez Jiménez, doctor Martínez Jiménez, ¿vienen por Horacio Cartes o por Hugo Velázquez, el actual vicepresidente, esta gente de Estados Unidos, dentro de este marco del listado OFAC? ¿Cuál es tu conocimiento al respecto? Bueno, el hecho de que una persona sea incluida en la lista OFAC, como es lo sucedido con Horacio Cartes o con Hugo Velázquez, no quiere decir que haya cargos penales contra esa persona, ni mucho menos que exista una orden de extradición contra esa persona. Como he dicho anteriormente, son más de 10.000 las personas que se encuentran dentro de la lista OFAC, y eso no implica que esas personas cuenten con cargos penales ni que se curse una orden extradicional contra ellos. Por lo tanto, el hecho de que miembros del Poder Ejecutivo norteamericano se interesen por estas dos figuras en Paraguay en el marco de la lista OFAC no podría ir más allá de las sanciones de congelación de activos, retirada de visados, prohibición de salida del país o prohibición de comerciar, pero desde luego no bajo ningún concepto podría elevarse hacia una extradición si no se cuentan con cargos y una orden judicial acordada y aprobada por tribunales norteamericanos, y hasta donde yo sé no existe ningún cargo en Estados Unidos ni existe ninguna orden extradicional contra estas personas. Vamos a retroceder en el tiempo porque el doctor Martínez Jiménez también tuvo mucho que ver en cuanto a conocimiento de lo que sucedía en la era del gobierno Lugo acá en Paraguay, y se ha destacado este abogado activista en derechos humanos en un caso sonado, la famosa masacre de Curuguatí del año 2012, causal del juicio político al ex presidente de la República, Fernando Lugo. Se cumplen 11 años justamente, el 15 de junio se cumplen 11 años de la masacre. Vos representabas, doctor Martínez Jiménez, a los campesinos que estuvieron presos. ¿En qué etapa se encuentra este caso y qué puede decidir? En este caso la pregunta es, ¿qué puede decidir al respecto la Corte Interamericana? Bien, el caso se encuentra sometido desde hace ya muchos años, y es ahí donde represento a los campesinos que en su momento fueron imputados, acusados y condenados en 2 instancias hasta que fueron absueltos por la Corte Suprema de Justicia. El caso se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por vulneraciones principalmente a derechos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física por las torturas que recibieron, el derecho al debido proceso, ya que no contaron con un debido proceso en ninguna de las instancias en las que fueron enjuiciados, por no decir la persecución desplegada por el fiscal Jalil Rachid, ¿no?, en toda la fase de investigación. Y el caso fue declarado admisible por la Comisión Interamericana con un informe muy duro en el que significaba que veía claras evidencias de que en Paraguay se había demonizado a estas personas, se les había extirpado el debido proceso y además se habían podido cometer graves violaciones a los derechos humanos que nunca fueron investigadas. ¿Qué hizo, qué hizo en aquel momento el fiscal Rachid, a tu criterio? A ver, ¿en qué falló él? Bueno, el fiscal Rachid directamente dirigió una investigación unilateral contra los campesinos, desechó cualquier responsabilidad penal, por ejemplo, de la propia policía. Hubo ocultación de evidencias. Hay un vídeo donde se le entrega al fiscal Jalil Rachid una bolsa de casquillos automáticos 5.56, munición oficial de la que contaba el ejército y la policía paraguaya, evidencias de ejecuciones extrajudiciales de campesinos que también desechó. Por ejemplo, un informe de detenciones falso en el que un policía afirma que personas habían sido detenidas en el predio, cuando después pudimos afirmar con vídeos que esas personas habían sido detenidas arbitrariamente en el hospital de Curuguatí, y él desechó todo para únicamente criminalizar a los campesinos, pero hasta el punto de que las escopetas incautadas
Las pruebas de hisopo demostraron que no habían sido percutidas, que no habían sido disparadas. ¿Y quién Pedimos entonces? incluso, ¿Y quién disparó entonces? esa es la investigación que debió haber desarrollado el fiscal Khalid Rashid y que nunca desarrolló. Lo que está claro es Mm. lo que no ocurrió en Curuguatí y es lo que él redactó en su escrito de acusación fiscal. Claro, él debió haber abierto una investigación amplia para determinar verdaderamente la responsabilidad de los hechos de todos, incluyendo, insisto, las torturas cometidas por la policía, las ejecuciones extrajudiciales que se pudieron cometer. Sin embargo, lo único que hizo fue cerrar la investigación en 6 meses, acusando a unas personas sin pruebas. De ahí que finalmente fueran absueltas en la Corte Suprema de Justicia. Pero claro, fueron absueltas después de años de haber manchado sus nombres y de haberles despojado de un debido proceso, ¿no? Con varios años de prisión provisional por el camino. ¿Y cómo va a concluir esto según vos, doctor Martínez Jiménez? Porque a 11 años se encuentra todavía en proceso y en la decisión aparentemente de la Corte Interamericana este caso. ¿Cómo va a concluir según tu experiencia? Bueno, el caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se requirieron informes conclusivos tanto a mí como representante de los campesinos como al Estado paraguayo. Las dos partes hemos presentado ya nuestros informes conclusivos y ahora la Comisión Interamericana tiene que decidir si finalmente autoriza que se abra un proceso de reparación a las víctimas que se transmitiría al Estado paraguayo, y si el Estado paraguayo no cumple con esa reparación, la Comisión Interamericana demandaría al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué implica demandar al Estado por parte de la Corte Interamericana? Bueno, que puede ser condenado el Estado y en ese caso tendrá que proceder a la reparación que estime la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, que pueden ser desde medidas indemnizatorias a medidas de reparación simbólica, incluso a la apertura de comisiones de investigación, acceso a archivos oficiales o incluso obligar al Estado a que efectivamente desarrolle investigaciones penales en relación a los hechos que nunca se quisieron investigar. Bueno, muy interesante todo lo que nos está informando, diciendo el doctor Aitor Martínez Jiménez. Pero para sellar esto, y agradeciéndote por supuesto, Aitor, el caso Julian Assange, ¿cómo está en fase de conclusión o todavía en fase de defensa absoluta? Porque Estados Unidos está aguardando su extradición, según el relato tuyo, digamos, y lo que se sabe a nivel mundial. ¿Cómo va? ¿Cuál es el siguiente paso para este señor? ¿O quién lo protegería a este señor? Si alguien lo debe de proteger o tiene que seguir ahí en la cárcel, en Londres, en este caso, seguir privado de su libertad. ¿Cómo es el futuro inmediato de esta persona? Pues la extradición se denegó en la primera instancia por la jueza Vanessa Barrister, por las circunstancias humanitarias que hablamos anteriormente del sistema penitenciario y la posibilidad de morir en prisión. Fue recurrida por Estados Unidos ante la High Court y la High Court revirtió el fallo de la jueza anterior. De ahí se apeló a la Supreme Court, que no entró a valorar la situación, y el Home Office acordó, dio luz verde a la extradición y ahora se encuentra recurrida nuevamente ante la High Court. No hay fecha para la celebración de esta nueva vista, pero si se perdieran las instancias británicas, que quedarían dos, la High Court y la Supreme Court o Corte Suprema, se podría acudir igualmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el homólogo en el territorio europeo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y ahí, evidentemente, también intentaríamos parar la extradición. Si se acordara la no entrega, evidentemente Julian Assange debería buscar refugio en un país para evitar un segundo proceso extradicional y en ese caso, bueno, habría que buscar si algún país europeo, latinoamericano o su propio país de nacionalidad podría brindarle la protección para evitar que continúe la persecución desplegada desde Estados Unidos, ¿no? ¿Ecuador puede ser ese país? Ecuador le otorgó la nacionalidad a Julian Assange después de 5 años de residencia continuada en su embajada. Sin embargo, el 11 de abril de 2019, en una nefasta decisión por parte del expresidente Lenín Moreno,
se permitió que se le arrestara a la Embajada de Ecuador en Londres y se le suspendió la nacionalidad. Un proceso absolutamente innovador que yo no había visto nunca antes en ninguna jurisdicción del mundo, Sí. que un ministerio de Exteriores le suspenda la nacionalidad a una persona. Se encuentra recurrida esa decisión dentro de Ecuador y si esa decisión se revocara, Julian Assange continuaría a día de hoy siendo también ecuatoriano, además de australiano. Después de otorgarle la nacionalidad, la suspenden. Bueno, hubo un cambio de criterio radical entre la administración de Rafael Correa, que se plantó ante Estados Unidos, y la administración de Lenín Moreno, que en un momento puntual en el que le hacía falta a Ecuador un crédito del FMI que llamativamente estaba bloqueado por Estados Unidos, y después de recibir la visita de Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, en Quito, decidió sorpresivamente levantar el asilo y permitir que se le detuviera en la Embajada de Ecuador en Londres. Y yo creo que a buen entendedor, pocas palabras. Sí. El libro tuyo, Martínez Jiménez, me llama la atención esto de Derecho Penal Internacional, una evolución histórica del régimen jurídico y estudios de casos. Y tuvo la participación de este señor Benjamin Ferencz, que fue el último fiscal vivo de los juicios de Nuremberg a criminales nazis. Yo estuve viendo, justamente, que habrás visto vos también, esa serie, El Anillo de Terror, El Anillo Cercano, The Devil Circle, de Hitler. No sé si viste algo más o menos así. Porque ahí realmente es aleccionador, eso entre paréntesis también. Y termina, la parte concluyente muestra la cuestión esta del juicio de Nuremberg, ¿verdad? Ciertos personajes del régimen nazi. Y este Benjamin Ferencz lo conociste y trabajó ahí como parte de ese juzgamiento, ¿es así? Eso es. Fue una de las últimas contribuciones, una de las últimas cosas que escribió Benjamin Ferencz, su contribución en este libro que yo dirigí, y desgraciadamente falleció hace aproximadamente un mes. Era el último fiscal que quedaba vivo de los juicios de Nuremberg. Un proceso, un hito histórico, porque era la primera vez que la comunidad internacional, en un tribunal de carácter internacional, reprochaba e imponía sanciones a criminales por haber cometido delitos que afectaban a toda la humanidad en su conjunto. Por lo tanto, es un hito histórico y la verdad fue un privilegio que Benjamin Ferencz participara en esa obra, ¿no? Por supuesto, y un orgullo para vos también que participe él, así como muchos otros, en toda esa dirección, digamos, importante en cuanto a la investigación del derecho penal internacional a tu cargo como director de todo ese proyecto. Bueno, muchísimas gracias, Aitor Martínez Jiménez. Aitor no tiene acento, pero se marca el acento en la O. ¿Es así? Eso es así. Es un nombre vasco que significaría el padre de todos los vascos. ¿Sí? En euskera, padre se dice Aita, y Aitor sería como el padre de todos los vascos según la mitología vasca. Aun cuando yo soy de la otra punta de España, claro, del sur. Eso no entendía, porque los vascos están arriba y vos naciste en el sur, ¿verdad? De España, de la península. Bueno, muchísimas gracias. Entraremos en contacto en cualquier momento. ¿Te parece, Aitor? Muchas gracias a ti. Ha sido un placer participar en tu programa, el cual sigo porque normalmente sigo la actualidad paraguaya y normalmente la vehiculo mucho a través de tu programa porque me parece un programa sensacional. Muchísimas gracias, Aitor Martínez Jiménez. También agradezco acá al compañero Pepe Quevedo, José María Quevedo, que hizo posible que tengamos este contacto con Madrid, con el doctor abogado Aitor Martínez Jiménez. Muchas gracias. Gran amigo y gran profesional. Gran profesional, por supuesto. Así que hasta cualquier momento, Aitor, que sigas disfrutando de la Madrid que soñamos todos alguna vez volver a verla, ¿eh? Así que disfrutarla al máximo. Ya la tardecita ya se está poniendo no sé si se pone la noche, pero está entrando la noche y también tiene una movida extraordinaria Madrid. Porque si tiene uno de los atractivos más lindos es la movida Madrid, la movida nocturna Madrid. Una gran ciudad que nunca duerme, ¿Eh?
Sí, Una ciudad que nunca duerme, dicen. que nunca duerme. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, querido Aitor Martínez Jiménez. Vamos a Paul McCartney con la música Drive My Car.